Inquebrantables, una serie que entonces pone a prueba nuestro carácter. Nos damos cuenta que cada uno de nosotros cree que es invencible, cree que puede ser inquebrantable. Sin embargo, hablábamos la semana pasada que la única forma de saber si soy inquebrantable es con la prueba. Y la prueba de integridad normalmente es costosa y muy pocos la llegamos a pasar. Estamos estudiando la vida de hombres y mujeres que son entonces un ejemplo de un carácter inquebrantable. Sin embargo, no es un carácter que se forja durante la prueba, sino que la prueba lo único que hace es demostrar el carácter que Dios ha venido formando en estas personas. Así que es asombroso entender que si usted no está en la prueba todavía, quiere decir que Dios está trabajando en su carácter. Y si usted ya tuvo la prueba y no la pasó, Dios es un Dios de segundas oportunidades. Así que entendemos que a través de su palabra podemos ser transformados y realmente tener un carácter inquebrantable como el que hemos visto. Comenzamos con la historia de Daniel. Esa historia que normalmente asociamos a Daniel en el foso de los leones, pero veíamos que antes de que hubiera un Daniel en el foso de los leones, hubo un Daniel mucho más joven frente a un plato de comida. En esta semana tenemos entonces la historia de José. Si tiene su Biblia, Génesis capítulo 39 es su destino. José. ¿Por qué conocemos a José? José llega a ser el hombre, después del faraón, más importante de todo Egipto. Es el hombre que le es confiado absolutamente todo. Se convirtió en la mano derecha del faraón. Tanto así que el mismo faraón es el que le dice: después de mí no hay nadie más importante que tú. Un hombre que entonces realmente vemos que llevó al pueblo de Israel a poder superar una de las mayores crisis. Después entonces de un periodo de tiempo de mucha abundancia, se preparan para un tiempo de mucha escasez. Y José es conocido porque su habilidad para administrar fue lo que permitió que esto fuera un proceso que no afectara tanto. Y este hombre realmente tenía habilidades extraordinarias. Sin embargo, ese hombre también tiene una historia detrás de su historia. Antes de que entonces veamos a un José realmente siendo un administrador y una persona importante en Egipto, vamos también a conocer un poco de su pasado. Génesis capítulo 39. Nosotros arrancamos entonces en una historia donde encontramos como buena telenovela el tema de la seducción. Quisiera plantear entonces a través de esta historia la segunda perspectiva en cuanto a dónde nosotros como creyentes podemos ser inquebrantables. La primera fue que podemos ser inquebrantables cuando la cultura nos presiona. Cuando nada más nos dicen: vea, tiene que ser como nosotros. La segunda es igual de preocupante, porque es cuando el pecado o la tentación nos seduce. No estamos todavía cayendo, pero comenzamos a sentir que nos hablan al oído. El pecado, la tentación, esa forma que tiene el enemigo de venir y poner sobre la mesa oportunidades que pareciera que son mejores que las circunstancias en que Dios nos tiene en un momento determinado. Nosotros entonces vamos a ver que eso es lo que plantea el texto hoy. Un José donde entonces es tentado y seducido a tener una mejor oportunidad que las que ha vivido. Verso 1, arrancamos entonces en esta tarde. Dice el texto: cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas lo habían trasladado porque lo vendieron a Potifar,
un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, marca el texto, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, éste se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y éste entonces lo nombró mayordomo de toda su casa. Le confió también la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar. A partir del momento en que José fue puesto a cargo de su casa y de todos sus bienes, la bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por eso, presta atención, dice, Potifar dejó todo a cargo de José y solo se preocupaba por lo que tenía que comer. ¿Se imagina qué nivel de vida de Potifar? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos entonces poder descansar de esa manera? Está todo tan resuelto y tan bien en nuestro negocio que lo único que me preocupo es por lo que voy a comer. Qué lindo sería poder nosotros encontrar personas de confianza a las que podamos delegar absolutamente todo. Familia, entendemos por el texto que no fue que lo pusieron a cargo de algunas cosas. El Señor bendijo a Potifar y le mostró que con José al frente todo iba a estar bien. Le dio todo a su cargo. ¿Cuántos hay acá con propiedades, negocios propios? Oportunidades entonces de decir, yo tengo una persona de confianza a ese nivel. ¿Cuánto tiempo? ¿Podríamos nosotros decir que podemos confiar hoy, a estas alturas del siglo, que hay personas así de íntegras? Por mucho tiempo, la familia de mi mamá tuvo un negocio. 20 años con una persona de confianza. De esas que usted dice, me voy tranquilo. Hasta que pasa, como dice entonces la frase popular, no muerdas la mano que te da de comer. Todos somos buenos. Todos podríamos ser llamados personas de confianza hasta que la tentación está frente a nosotros. ¿Qué hacemos cuando entonces es un billetito? No afecta el flujo de caja, nadie se va a dar cuenta, no hay ningún problema. Es solo una vez y ya no vuelve a pasar. Ese es el tema. La tentación es entonces poder hacer lo que no deberíamos hacer con la certeza de que no va a pasar nada. Y el mundo hoy es buenísimo para esto. Nosotros entonces podemos ser personas de confianza hasta que la seducción y la tentación está frente a nosotros. Ahí es donde llega la prueba de carácter. Primer punto que quisiera compartir entonces respecto a la integridad de José es que el carácter se desarrolla en lo secreto. El texto plantea a un José que está siendo diligente. Él está en lo suyo. Él no está porque como el otro le está favoreciendo, José ve una oportunidad y comienza entonces a mover influencias para él verse beneficiado. Si usted lo nota, el texto habla de Potifar, de lo que Potifar está recibiendo, de cómo su vida está prosperando, de cómo su negocio se está expandiendo. En la bendición se repite una y otra vez que la bendición del Señor se extendía. Comenzó en casa, pero luego fue el campo, fue el negocio, fue toda la vida. José está siendo simplemente fiel, diligente. Él hace lo que tiene que hacer. Paréntesis, si no conoce la historia de José, José llegó siendo esclavo. En estas alturas y en una cultura donde no podemos desarrollar bien el concepto de esclavitud,
es simplemente esa autoridad que a veces ejercen nuestros padres sobre nosotros, el mayor ejemplo. Cuando entonces quiero hacer algo y todo es no. Y comienza ese sentido de rebeldía en nosotros. No puedo brincar, véame. Y comienza a salir eso. Es entonces lo que los niños comienzan naturalmente a decir, ¿y por qué? ¿Y por qué tengo que hacerlo? Esa sería la actitud que puede tener un esclavo. Es una persona que llega a un lugar donde no pertenece, fue arrebatado de todo y sin embargo no es un hombre que entonces está con la retahíla de que yo estoy aquí y yo no debería hacer nada y yo soy el que me pego la breteada y aquel hombre es el que se recibe toda la bendición. Es un José que simplemente, si usted lo ve, él está detrás de cámara ahorita. Él no está haciendo nada, pero lo que está haciendo, esa poca fidelidad, esa diligencia con que trabaja, viene con un respaldo enorme del Señor. Y eso es lo que se plantea entonces en la historia. No un episodio dramático de novela como vamos a llegar cuando venga la prueba. Comienza en lo secreto, ahí en los cuartos, de noche, cuando realmente nosotros damos pie a lo que la mente nos haga pensar. ¿Cómo prospero el negocio? ¿Cómo tomo una oportunidad? Y si me meto en esto, de por sí todo el mundo lo hace. ¿A dónde está tu mente? ¿A dónde está tu corazón? Aunque era esclavo, José trabajó con excelencia. Aunque era traicionado por su propia familia, es un hombre que se menciona como digno de confianza. Aunque es un hombre lejos de casa, sigue honrando a su Dios, al Dios que le tiene ahí. ¿Cuántos de nosotros podemos mantenernos con ese nivel de fidelidad? Antes de pegar el grito y Dios, ¿por qué me abandonaste? Dios, ¿por qué me trajiste aquí? Dios, ¿por qué a mí? Dios, ¿por qué otra vez? Dios, pero vea tanta gente y siempre soy yo el que está sufriendo. Un hombre diligente. Estamos asumiendo, pero estamos asumiendo sanamente, dentro de lo que el texto nos permite. El poder pensar que José simplemente se levanta, trabaja, hace lo que le toca, va y se acuesta. Y sin mucho esfuerzo, todo prospera. Todo sale bien, dice el texto. En todo le iba bien. Y nosotros preguntándonos todavía por qué nos va como un quebrado. La integridad de José no depende de sus circunstancias. No depende de lo que el entorno está pasando. Depende realmente de quién es Dios. De quién es Él cuando está delante de Dios. Porque esos son los momentos donde nuestro carácter se forja y se va a desarrollar. Porque obviamente públicamente todos ponemos nuestra mejor versión. Ese es el problema hoy, por eso estoy hablando de la tentación que nos seduce. Porque todos podemos entonces en redes sociales proyectar una vida donde todo está bien. Y nosotros entonces diríamos, y sí, qué bueno, vea, está paseando, va en la playa, compró carro nuevo, está comprando ropa. ¿Por qué pensaríamos que algo va a estar mal? Pero es que todo es pura fachada, pura apariencia. Porque si abriéramos las puertas de nuestra casa, de nuestro corazón, realmente la realidad es muy distinta. Familia, lo mismo pasa con usted y conmigo. Nuestra integridad no se trata entonces de poder decir que nos mandamos a la política porque no tenemos rabo que lo mague. Estamos hablando de que la gente nos conoce, cómo somos, de día y de noche, en público y en privado, al frente y en la casa. Íntegros, sin que nada se nos pueda reprochar. Recalco, verso 2, dice, ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían bien. ¿Qué es lo que hace la diferencia en una persona que logra mantener ese nivel de confianza, ese nivel de integridad?
No es un esfuerzo personal, familia. No es que entonces usted redobla esfuerzos para ser más íntegro. Es simplemente que usted se comporta con una realidad que todos conocemos, pero que no todos vivimos. Dice el dicho por ahí, hay un Dios, pero ahí seguimos nosotros. ¿Verdad? Porque aquí nadie se dio cuenta. Pero es que volvemos a ver alrededor y se nos olvida que hay un par de ojos sobre nosotros siempre. Y no solo es que ve lo que hacemos, es que la Biblia dice que ese Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos. Antes de que usted agarre el billete, antes de que usted cometa el acto que va a hacer, ya Dios escuchó su mente planearlo todo. Ya Dios sintió su corazón desviarse de su origen. Esa es la realidad. José sabía que Dios estaba con él. La presencia de Dios fue lo que moldeó su carácter mucho antes de que viniera la prueba. ¿Qué tan consciente es usted de que Dios está con usted? Que por eso es que todo le sale bien. Potifar veía a un buen administrador. Los siervos veían entonces a un empleado confiable. Pero Dios ve algo más profundo. Dios ve un hombre íntegro. Dios ve un hombre con corazón, con carácter, con integridad. Y Dios quiere forjarlo para que eso no se pierda. La verdadera integridad no consiste en aparentar rectitud delante de otros. No es por apariencia. Es ser la misma persona cuando nadie más me ve. ¿Sabe cuál es la mejor prueba? Póngase frente al espejo. Porque el primero que tratamos de engañar es a nosotros mismos. Nosotros. El carácter no se construye delante de la multitud, se forja delante de la presencia de Dios y se fortalece en lo secreto, en lo íntimo. Por eso constantemente en el Sermón del Monte Jesús dice, entra a tu cuarto, cierra la puerta y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Porque es la vida privada lo que realmente habla de lo que el corazón es. Nadie va a desarrollar el carácter por accidente. Nadie se pega la rifa de ser más íntegro o menos. Dios forma el carácter por la fidelidad de su presencia día a día. Es porque nosotros llevamos una cuenta que no necesariamente somos conscientes. Mi hijo Daniel está con una aplicación que se encontró de idiomas y entonces tiene una racha. Cada día que lo completa va una estrellita porque cada día que lo hace le dice llevas una buena racha. Estando fuera, cuando llegamos tarde, no puedo llegar tarde porque tengo que llegar, porque si no pierdo la racha. La Biblia en la aplicación tiene un concepto similar. Llevas un día, 2 días, pero a los 3 días perdemos la racha. Un día, 2 días, una semana, wow, y pierdo la racha. Logro meses y pierdo la racha. ¿Cuánto tiempo eres consciente de estar delante de la presencia de Dios, fiel a quien Él es? No hablemos de conducta, no hablemos de comportamiento, simplemente fiel ahí a estar con Él, ser consciente de que Él está conmigo y me comporto como soy, delante de su presencia. ¿Cuántos hemos perdido esa racha? José llevaba décadas con esa racha. Y el Señor estaba con José y todo le iba bien. Verso 6. Continuamos la historia. Dice que José tenía buen físico y era muy atractivo. Por eso, después de algún tiempo, la esposa de su patrón
comenzó a echarle el ojo y le hace la propuesta. 2 palabras y es suficiente tentación. Acuéstate conmigo. Nosotros entendemos, y es interesante que el texto nos lleve a ver un patrón. ¿Cómo eran los jóvenes que fueron elegidos con Daniel? Atractivos, de buen físico, buen porte. La Biblia está llena de gente guapa y hermosa como ustedes. Yo no sé por qué ustedes no creen que esto es para nosotros también. O sea, yo sé que me habla al corazón directo, pero, o sea, por favor, también usted entra aquí. Gente atractiva. Pero 2 palabras y el piso se mueve. Acuéstate conmigo. ¿Qué haces? Porque entonces, en una época donde todos somos movidos a, hay que vivir la vida, hay que aprovechar las oportunidades. Hay gente que daría la vida por una oportunidad como esa. Y aquí se la están ofreciendo, como dicen, en bandeja de plata. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Y ojo, quiero apartarme del pecado sexual. O sea, no estoy hablando de lo que pueda llegar a pasar si el pecado es consumado. Quiero quedarme en la raíz. Es la tentación. Es una invitación solamente. Psst. Un ojito cerrado, un susurro al oído y usted ya entendió. Al buen entendedor, José, psst, venga acá, muñeco, acuéstese conmigo. Porque puede, porque yo puedo. Es la esposa del patrón, dice el texto. La pregunta es, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no aprovechar la oportunidad? Cuando el pecado no seduce, presenta siempre una mejor oportunidad. Es un chamaco, está solo, ya no tiene su familia, no hay nadie que lo juzgue. Tiene la posibilidad de hacerlo porque es José. Todo le va bien, José donde esté, todo va a salir bien. ¿Qué puede salir mal con esto? Pero gracias a Dios por personas como José. Gracias a Dios por personas como Daniel, que no son como nosotros. Que inmediatamente en el momento de la prueba les cae la chispa. Aquí hay algo raro. Aquí hay algo más. Por eso entonces dice verso 8. José no quiso saber nada, sino que le contestó. Y eso es José, no yo. Señora, disculpe. Mi patrón no tiene nada de qué preocuparse en la casa. Todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. Me pregunto si el texto implica que ya la conversación estaba sobre la mesa. Porque el patrón le dijo todo. O sea, brother, encárguese de todo. Sí, pero don Potifar, ¿y de qué? Finanzas, el ganado, todo, brother. Bueno, no se meta con mi esposa, pero después de ahí, todo. Y dice el texto, la respuesta de José. Él no me ha negado nada. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Contra Dios. Inmediatamente nosotros vemos que hay valor en este hombre. El texto no lo dice, pero podemos implicar que si esta mujer llega con una intención de hacer una invitación, probablemente ya tiene 2, 3 botones sueltos. Probablemente el atuendo no tiene 1000 túnicas encima y algo tiene para ofrecer. La tentación siempre va a ponerse su mejor atuendo para verse como la mejor opción. Y sin embargo, José recuerda que él no tiene opciones. Para él solo hay una opción. Y es no. Verso 10 da una perspectiva adicional, y me adelanto un poquitito en la historia,
para entender bien qué es lo que hace que José responda de esta manera. Dice, y por más que ella lo acosaba, nótese, día tras día, para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo, repítalo conmigo, José se mantuvo firme en su rechazo. No solo es entonces poder decir qué valor de brother de rechazarla una vez. Es una tras otra, tras otra. Mujer, por favor, ya no más. Esta mujer no solo quiere un encuentro sexual, quiere también compañía. Hay una insistencia, hay una oportunidad. Es que no es solo el jugueteo, no es solo lo prohibido. Es una relación, es que se involucre conmigo. Esto es lo que está detectando José. No es una decisión de un momento, es una decisión que perfectamente afecta el resto de su vida. Familia, la tentación es progresiva. Una vez, otra vez y otra vez. Usted no cae en la primera, pero dice en la tercera, es la vencida. Y si la pasa, dicen no hay quinto malo. Y dele, y dele, y dele. No fue un momento aislado, fue una batalla, fueron varias batallas. La esposa de Potifar no aparece una sola vez. Esta mujer insiste, persiste, presiona y lo incomoda. Tanto así que el texto dice, pero él se mantuvo firme en su rechazo. No, no y no es no. ¿Cuántos de nosotros necesitamos seguir el ejemplo de José? Y no por la una vez que se nos presentó la oportunidad. Es que cuando se presenta una y otra vez, ayúdeme con esto, métase en el negocio. Esto es facilito, no le ocupa nada. De nuevo, es el billetillo suelto. Es una mirada, es una conversación casual. Tantas cosas que pueden, pero es que esa es la seducción. Y no se presenta una vez, se presenta una y otra vez. La integridad de José no se muestra entonces con el valor de decir no. Se demuestra con un hombre que es capaz de mantenerse firme en una decisión de no caer en tentación. ¿Sí entendemos la diferencia? No es no gracias, es no ni hoy, ni mañana, ni nunca. Entienda, no es conmigo. Número 2, el pecado siempre promete darte algo más. Y algo que va a ser más de lo que realmente te puede dar. Te va a vender la historia completa, aunque no pueda honrarla. Y eso es exactamente lo que la esposa de Potifar representa. Ella prometía placer, satisfacción, una oportunidad. Prometía todo esto y podía quedar en secreto. Nadie tiene que saberlo. Esto es entre usted y yo. Pero José entendió que toda tentación propone un intercambio. Tiene que haber un precio, tiene que haber algo. Si vas a ganar algo, ¿qué estás dispuesto a perder? Esa es la verdadera prueba de integridad. Si quiero tomar algo, ¿qué estoy dispuesto a perder para poder hacer campo para esto? Dice el dicho, todos tenemos un precio. Todos. El asunto simplemente es ¿cuánto? Así nos ha llevado al mundo. O sea, nadie es íntegro. Todos tenemos un precio. Solo hay que descubrir qué tan alto puede ser. El pecado hace exactamente lo mismo. ¿Qué tienes para perder? Usted se ha dado cuenta que ningún pecado llega tocando a la puerta y le dice, buenas, vengo a destruir su vida. Se apunta. Eso no pasa. El diablo no viene vestido de diablo. El texto dice que andan lobos vestidos de ovejas. Hay una distracción. Nadie se va a enterar en lo que te dice. ¿Lo mereces? Solo esta vez. Una y ya. De por sí no es tan grave.
Nadie va a salir afectado. Tantas cosas que el pecado te puede decir. La tentación siempre magnifica lo que vas a ganar, pero minimiza qué es lo que puedes perder. En la letra pequeña de los negocios. Y si en los negocios no lo leemos y nos va mal, imagínense cómo nos va cuando nos metemos a jugar con fuego. Y nos damos cuenta que entonces lo que podrían ser 15 minutos de placer se convirtió en una vida de destrucción familiar. En un instante. No es una decisión en una habitación. Es un estilo de vida, de firmeza, valor, integridad. Eso es lo que nos muestra José. No pensemos únicamente entonces en el pecado sexual. Veamos cómo es que opera la tentación. José ya lo había perdido todo, su familia, su libertad, su futuro, su tierra. Ahí es donde llega la tentación. No es una amenaza, es una oportunidad. Y José tenía todos los argumentos para justificar. Esta mujer me está ofreciendo compañía y yo solito. Y yo queriendo que me apapache. 2 más 2 se justifica. Es joven, está solo, es esclavo, su familia lo había vendido, no tiene interés, hay alguien que quiere estar con él. Nadie tiene por qué enterarse, él puede hacer lo que quiera porque es José. Tantas excusas que nosotros usamos para justificar que podemos ser tentados y merecemos por lo menos una vez de vez en cuando. Una vez al año no hace daño. Y sin embargo, verso 9, ¿cómo podría yo pecar así contra Dios? Y me vuela la cabeza, porque entonces José no dice, pero ¿cómo podría yo traicionar a Potifar? José no dice, pero ¿y qué pasa si nos descubren, señora? No se preocupa por perder su trabajo. No está pensando que puede enojarse la gente, que qué van a decir los vecinos. Su única preocupación es que esa tentación lo aparte del Dios que ha estado con él siempre. ¿Se da cuenta cómo el enfoque está en Dios? ¿Cómo podría yo pecar contra Dios? Familia, lo que quiero que escuche hoy es que no hay placer que justifique perder nuestra comunión con Dios. Ninguno. Por más que se lo vendan, no hay nada que valga el costo de ganar algo en este mundo, pero perder a Dios por la eternidad. Nada. La integridad no consiste en evitar las consecuencias, sino en honrar a Dios cuando nadie más te está mirando. Esa es la verdadera integridad. No lo que le debo a la otra persona, aunque muy loable que José no quiera deshonrar a la mujer. Es que él no quiere deshonrar a Dios. La integridad de verdad se muestra cuando haces lo correcto, y eso no es fácil. Nunca. Es cuando lo que es correcto tiene un precio. Lo que nos lleva al final de la historia. Dice el verso 11. Sígame en el texto porque vamos corrido. Un día, en un momento en que todo el personal del servicio se encontraba ausente, qué casualidad, José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades. De nuevo, un hombre que está enfocado en lo que le toca. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó, acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió. Ve que sí funciona, que mejor que aquí corrió, que aquí quedó. Dejó el manto. Si usted conoce la historia de José, el manto era todo, era lo que le quedaba de su identidad. Pero él dice, vea, prefiero perderme yo que perder mi comunión con Dios. Entonces salió corriendo. Al ver ella que se le había dejado el manto en sus manos y había salido corriendo, llamó a los siervos de la casa y les dijo, miren, el hebreo que nos trajo mi esposo solo ha venido a burlarse de nosotros.
Entró a la casa con la intención de acostarse conmigo, por eso yo grité con todas mis fuerzas. Y en cuanto me oyó gritar, salió corriendo el cobarde y se dejó el manto aquí a mi lado. Esa es la historia de novela. Como ya no es conmigo, ahora entonces espérese que le doy vuelta a la tortilla. La mujer guardó el manto de José, verso 16, hasta que su marido volvió a casa. Y entonces le contó la misma historia. El esclavo hebreo que nos trajiste quiso aprovecharse de mí, pero en cuanto grité con todas mis fuerzas, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. Y aquí es donde viene lo importante. Cuando el patrón de José escuchó de los labios de su mujer cómo la había tratado el esclavo, se enfureció y mandó que echaran a José a la cárcel donde estaban los presos del rey. ¿Capta la ironía? Entiendo ir a la cárcel por el delito cometido. Qué chichón que me manden sin haberme llevado el combo primero. Hago lo correcto y me mandan a la cárcel. Eso es mente humana. Eso es usted y yo diciendo, de haber sabido que aquí termino, mejor lo hago y igual aquí termino también. Pero termino contento, termino feliz, pero termino sin nada. Lo pierdo todo. Irónico que de verdad, por hacer lo correcto, haya una consecuencia. El texto dice que entonces José pierde, y hago comillas, en apariencia, su reputación, su libertad, su posición, lo que él era. Un hombre de confianza. Comienza la historia, pero ahora con solo la historia de su mujer, y Potifar parece que no conoce quién es José. Y lo pierde todo, pero conserva algo mucho más importante: su integridad. Su integridad. Nosotros creo que muchas veces esperamos que la obediencia tenga recompensa, ¿no? Por eso vale la pena hacer el esfuerzo. No es fácil, pero bueno, Dios, aquí estoy. ¿Verdad que me porté bien? ¿Cuál es el premio esta semana, Dios? Porque vea que me costó mucho. Pero usted sabe, usted me vio. No fue fácil, pero pude. ¿Cuál es mi premio? ¿Cuál es la recompensa? Pero el pasaje muestra lo contrario. La obediencia tiene consecuencia. Incomprensible. Dios, entonces, ¿cómo es el asunto? Si lo hago, me va mal. Si no lo hago, también me va mal. Explíqueme esto, porque no se entiende. Hacer lo correcto tiene precio. La integridad nos va a costar caro. Y ese es el punto 3. La integridad siempre tiene un precio. El asunto es saber cuál. Para José fue la cárcel. Perderlo todo. Pasó de estar sentado en la segunda silla al mando a estar entonces probablemente sentado sin silla del todo. Pasa entonces de todo lo que le iba bien a una aparente consecuencia. Eso es lo que va a hacer la tentación con nosotros. Siempre nos va a presentar una falsa ecuación. Nos va a hacer mirar lo que podemos ganar, pero nos va a hacer olvidar lo que podemos perder. Donde hacemos los números rápidos, ¿por qué no hacerlo? Démosle. Pero después nos damos cuenta la serie de consecuencias reales, fuertes, serias, que el pecado puede ocasionar. José en la cárcel no es algo malo. Irónico, y déjeme explicarme. Pero eso no fue una consecuencia mala. Fue la consecuencia natural. Porque José hizo exactamente lo contrario a lo que usted y yo haríamos. No consideró lo que podría obtener, sino que realmente sumó bien. Multiplicó, dividió, sacó la tangente, hizo todo el rollo. Si lo hago, ¿qué puedo perder? Y quizás entre un montón de cosas que podríamos enlistar, José solo dijo una. En esto lo que pierdo es a mi Dios. No juego. Y esa fue toda la prueba. José, acuéstese conmigo. No, señora, gracias. José, que se acueste conmigo. Que no, gracias.
José, acuéstese conmigo. No, señora, no sea necia. No, no llega al extremo, pero es, no. José decidió antes de tener a una mujer seduciéndole que él no permitiría que ninguna tentación en este mundo podría ocupar el hecho de perder a Dios en el proceso. Y eso es lo que lo hace un hombre inquebrantable. Dice entonces, verso 12, que dejando el manto en manos de ella, salió corriendo. José entonces huye, no negocia, no cede. Hasta este momento él ha hecho las cosas como debe ser, lo correcto. Fue fiel como esclavo, administró con excelencia, rechaza la tentación y huye del pecado. Y aún así termina en la cárcel. Por hacer lo correcto, por hacer las cosas bien. Eso rompe nuestra lógica como creyentes. Porque familia, recuerde, lo vimos la semana pasada, lo repito en la parte 2, la obediencia no exime al creyente del sufrimiento. Daniel fue a dar al foso de los leones. José fue a dar a la cárcel. Pablo terminó preso, Jesús terminó en la cruz. No nos exime del sufrimiento, no nos quita la consecuencia. Lo que nos hace es garantizar de que aunque lo perdamos todo, conservaremos algo que es valioso para Dios. Mi carácter íntegro delante de Él. Cierro entonces la historia. Verso 20, parte 2. Pero aún en la cárcel, ve el giro inesperado. El Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Múltiples veces, en 20 versículos, se repite la frase, y el Señor estaba con él. Y no solo estaba con él, sino que no dejó mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual entonces puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. ¿Se da cuenta? Fue a dar a la cárcel, es la consecuencia, pero el hombre termina con otro trabajo, simplemente cambió de oficina. Ya no está rodeado de lujos, pero está a cargo. Donde él esté, mientras Dios está con él, todo le sale bien. Ese es el respaldo que ofrece nuestro Dios. Y no solo es entonces estoy ahí, voy a mostrarte mi amor. Cuando el Señor estaba con José, hacía prosperar todo lo que él hacía. Y entonces el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada y dejaba todo en sus manos. Primero con Potifar, ahora con el jefe de la cárcel. Y donde sea que un hombre íntegro esté, con un Dios que le respalde, con un Dios que es fiel y justo, todo sale bien y prospera. No se ocupa nada más, es simplemente la presencia de Dios. Y el problema con usted y conmigo es que igual que José, Dios ha forjado carácter. Pero cuando llegamos a la prueba, nosotros creemos que estamos solos. Nosotros no decimos no la primera vez. Decimos, déjeme pensarlo. Le puedo contestar al final de la tarde. Entra como una opción en nuestra vida. Tal vez la primera lo rechazamos y después le cuento a un amigo y me dice, pero brother, ¿cómo? Hubieras aprovechado. ¿Cómo no aprovechaste la oportunidad? Te lo mereces. Y entonces no en la primera, pero en la segunda lo considero y en la tercera me fui de bruces. Porque sigo actuando en mis fuerzas, en mi perspectiva, creyendo que esto es un asunto de lo que yo estoy haciendo, de lo bueno que soy, de lo bueno que estoy administrando, de los negocios, que todo lo que yo hago sale bien. Y me olvido que eso viene acompañado de la fidelidad de Dios. Quitemos al Dios de la historia
Y tenemos otro episodio totalmente. Y ahí es donde nosotros debemos recordar cómo actuaríamos nosotros. Familia, la integridad se demuestra cuando tienes un precio que pagar y decides no perderlo. Cuando te das cuenta que el precio es tu misma relación con Dios y decides no perderlo. Vivimos en una cultura que entonces nos insiste que si hacemos lo correcto, vamos a sufrir. Que si yo hago lo correcto no vale la pena, me voy a echar el mundo encima, entonces ¿para qué? Pero también voy a la Biblia y nos enseña que la integridad tiene un precio y que la obediencia nos va a costar. Y esa obediencia a Dios debe ser suficiente para nosotros, para que no haya nada más que considerar. ¿Cuánto cuesta? Es que no es efectivo, no es un número. ¿Qué te cuesta la obediencia? Tu integridad, lo que eres, lo que Dios dice que eres, lo que Dios sabe que puedes llegar a ser, pero que no se va a completar hasta que no pases por la prueba de fuego y tengas el valor, la convicción de decir no. De como dice el texto con José, de poder mantenernos firmes en el rechazo a la tentación y al pecado. Daniel nos enseñó a permanecer firmes cuando la presión es pública. Hoy José nos enseña a permanecer íntegros cuando la prueba es privada. Cuando llega ahí, dice el texto, el día donde no habían más sirvientes, no había nadie en la casa, nadie pudo darse cuenta. Ahí es donde somos probados, donde inmediatamente recuerdo, no hay nadie viendo, pero hay un Dios que todo lo ve. Daniel nos enseñó que enfrentó la presión de una cultura que quería moldear su mente. Hoy José nos muestra la seducción del pecado que quiere gobernar mi conducta. Ya no solo es lo que pienso, es lo que estoy dispuesto a hacer y el precio que voy a pagar para lograrlo. Familia, ¿cómo sabemos si somos inquebrantables? Vamos a ser probados. Y al igual que ellos, todos tenemos algo en común. Antes de llegar a la prueba, Dios había trabajado en ellos. La prueba no es lo que forja el carácter. La prueba simplemente demuestra de que estamos hechos y cómo Dios ha venido trabajando en cada uno de nosotros. La casa de Potifar no produjo un hombre íntegro. Simplemente reveló el carácter que Dios había estado formando durante muchos años en la presencia de un Dios que estaba con él. ¿Eres consciente de que no estás solo? De que Dios está contigo. ¿Qué harías tú? Y no qué harías tú en la situación de José. Es qué vas a hacer tú en tu propia prueba de fe. ¿Qué va a moldear tus convicciones? ¿Qué va a poner en negocio tu integridad? ¿Qué vale más la pena para ti hoy? ¿Un beneficio o una oportunidad temporal? ¿O un carácter íntegro que honre a Dios a pesar de que hacer lo correcto tenga consecuencia y nos toque pagar el precio? Hoy tenemos la oportunidad entonces de decir, Señor Jesús, hoy te rindo mi ser y todo lo que soy te lo entrego a ti y solo a ti, porque no quiero a nadie más. Y si alguien viene a ofrecerme algo más, algo mejor, algo más grande, que pueda tener el valor y la convicción de corazón de José, de decir no. Y no una vez,
las veces que sea necesario para mantenerme firme en el rechazo a toda tentación y a todo pecado. Amén.